Hola, te doy la bienvenida a este vídeo de química orgánica en el que vamos a tratar de resolver unos problemas sobre estereoquímica. En el primer problema nos mandan indicar los centros quirales de dos moléculas, muy conocidas en química orgánica como son el limoneno y el mentol. Comenzamos por el limoneno buscando los carbonos asimétricos que posee esta molécula. Un carbono asimétrico debe estar unido a cuatro grupos diferentes, a cuatro cadenas diferentes. En el limoneno, el único carbono asimétrico es este que señalo con un asterisco. Es un carbono del que parten cuatro cadenas distintas, las del ciclo, que son diferentes debido al doble enlace, el hidrógeno y este sustituyente, que también es una cadena diferente. Esto hace que el limoneno presente dos enantiómeros, dos moléculas que son imagen especular una de la otra y que son diferentes, no superponibles. El resto de carbonos asimétricos, el resto de carbonos de la molécula no son asimétricos, puesto que poseen al menos dos grupos iguales. Este carbono tiene dos hidrógenos, este carbono es sp2 y de él solo parten dos cadenas, por tanto no puede ser asimétrico. De este carbono también parten solo dos grupos y no, o bueno, tres grupos incluyendo el doble enlace, no puede ser asimétrico, requiere cuatro diferentes. Aquí hay dos hidrógenos, aquí también dos hidrógenos, carbonos sp2 que no pueden ser quirales, carbono de un metilo que tiene tres hidrógenos, por tanto el único carbono asimétrico es este. Vamos a dibujar los dos enantiómeros del limoneno y vamos a dar notación RS a este centro quiral. Lo primero que debemos hacer es dar prioridades por números atómicos. Partimos del carbono asimétrico, que es este que señalo aquí. Este es el carbono asimétrico, partimos de él y encontramos que está unido a tres carbonos y un hidrógeno. Un carbono aquí, otro carbono aquí y otro aquí. Hay por tanto un triple empate y hay un grupo que va a perder, que es el hidrógeno, que será el grupo D, de menos prioridad. Y de las tres cadenas que parten del carbono y que todas ellas tienen carbono, carbono y carbono, esta cadena, este carbono une a otro carbono. Este también une a otro carbono. Pero este de abajo une a uno, a dos y a otro más que hay que añadirle cuando desdoblemos el doble enlace. Como comentamos en la teoría, es necesario cuando hay enlaces múltiples desdoblarlos y se quita el doble enlace añadiendo un carbono a cada carbono del doble enlace. Por tanto, aquí debemos tener en cuenta que hay un carbono más. Tenemos un carbono más ahí unido a este carbono. Por tanto, esta va a ser la cadena de prioridad A. Después, de las dos cadenas que parten del ciclo, dado que el doble enlace está más cerca del carbono asimétrico por el lado derecho que por el izquierdo, la rama derecha va a tener prioridad. Es carbono quiral unido a carbono y en el siguiente carbono tiene doble enlace, pero por aquí no. Carbono quiral unido a carbono que no tiene doble enlace, lo tiene más lejos, por tanto es B, C y el grupo D es el hidrógeno y el giro ABC es en sentido contrario a las agujas, pero como tenemos el grupo D hacia nosotros, la notación será R. Giro en sentido contrario, pero con grupo D hacia adelante, por tanto estamos ante el enantiómero R del limoneno. Ahora vamos a cambiar dos grupos de posición. Cambiamos el hidrógeno de posición con respecto al sustituyente del ciclohexeno y lo que acabamos de dibujar es el enantiómero de la molécula. De nuevo damos prioridades exactamente igual. Este carbono es el grupo A. Esta cadena, si la seguimos, llegamos al doble enlace partiendo del carbono asimétrico antes que por el otro lado será la cadena B, cadena C, hidrógeno grupo D. El giro sigue siendo en sentido contrario a las agujas, pero ahora sí tenemos el grupo D al fondo y por tanto ese giro nos da notación S. Enantiómero R y enantiómero S de limoneno. Ahora vamos a pasar
a discutir los centros quirales que posee el mentol. El mentol es un cicloalcano que tiene un mayor número de carbonos asimétricos. Así, por ejemplo, este carbono va a ser asimétrico, puesto que une a 4 grupos diferentes. Esta cadena, esta, el isopropilo y un hidrógeno. Son 4 grupos diferentes que lo convierten en asimétrico. Este carbono también es asimétrico, puesto que tiene 2 cadenas diferentes, un metilo y un hidrógeno que no tenemos dibujado, también es asimétrico. Y aquí estamos en la misma situación, 2 cadenas diferentes, un metilo, un hidrógeno, por tanto también un carbono asimétrico. La presencia de 3 carbonos asimétricos en la molécula da lugar a 2 al cubo estereoisómeros. Es decir, vamos a tener 8 estereoisómeros para esta molécula. Disponiendo en el espacio de forma conveniente isopropilo y los 2 metilos, conseguiremos dibujar 8 moléculas diferentes. Vamos a ir pintando una de ellas, vamos a dibujar una de esas moléculas. Para ello he colocado todos los grupos, todos los sustituyentes de ese ciclohexano, los he colocado con cuña hacia nosotros. Este es uno de los 8 posibles estereoisómeros que posee la molécula. Vamos a colocar esa molécula frente a un espejo y la imagen reflejada en el espejo no va a ser superponible con la molécula, de manera que es un enantiómero, es el enantiómero de la molécula. Molécula y enantiómero constituyen los 2 primeros estereoisómeros. Si cambiamos uno de los grupos hacia el fondo, por ejemplo el metilo, tenemos otro estereoisómero y la imagen en el espejo de esta molécula nos da su enantiómero. Ya tenemos la mitad de los estereoisómeros que posee el mentol dibujados. Ahora, volviendo a colocar el metilo hacia nosotros, vamos a cambiar el segundo metilo al fondo y dibujamos la imagen en el espejo de esa molécula y obtenemos una nueva pareja de enantiómeros, la tercera pareja de enantiómeros. Y por fin la cuarta pareja se obtiene colocando el isopropilo al fondo y dejando los metilos hacia adelante, y su enantiómero, que es la imagen especular. Para comprobar la relación que existe entre las moléculas, entre estas moléculas, vamos a dar notación RS a la primera. Empezamos dando notación RS a un carbono de la misma. Vamos a empezar dando notación RS a este carbono. De él parten 4 cadenas, las 2 del ciclo, el metilo y un hidrógeno que va al fondo. Por la proximidad al carbono asimétrico de este metilo, esta cadena del ciclo va a ser la que gana, va a ser la cadena con prioridad A. Esta cadena tiene el isopropilo más lejos y pierde, va a ser la cadena de prioridad B. El metilo C y un hidrógeno que va al fondo es la cadena de prioridad D. El giro ABC es en sentido contrario a las agujas. Con grupo D al fondo supone una notación S para el centro quiral. Ahora pasamos a dar notación RS al segundo centro quiral de la molécula, este de aquí. Volvemos a dar prioridades por números atómicos. El isopropilo que se encuentra en la posición vecina, es decir, carbono quiral unido a carbono que contiene 2 carbonos, del que parten 2 carbonos, hace que esta cadena va a ganar. Porque por este lado tenemos carbono quiral unido a carbono que a su vez une a otro carbono. Por tanto, tiene menos prioridad y es la cadena B. El metilo cadena C y un hidrógeno que va al fondo es la cadena D. El giro ABC en sentido contrario a las agujas con D al fondo nos da también S de prioridad, de notación RS, de configuración absoluta, configuración S. Seguimos con el carbono del isopropilo. Tenemos carbono unido a carbono que a su vez une a dos carbonos. Carbono quiral unido a carbono que a su vez une a 2 carbonos. Hay empate. El isopropilo y la cadena del ciclo que va hacia arriba empatan. Carbono quiral unido a carbono que une a 2. Carbono quiral unido a carbono que une a 2. Hay empate. Sin embargo, el isopropilo, los 2 carbonos
del mismo no unen a su vez más que a hidrógenos, mientras que por este lado el carbono quiral que une a carbono y une a su vez a dos, este a su vez sigue uniendo a un carbono más. La cadena continúa, por tanto vamos a tener prioridad A en la cadena del ciclo. Esta cadena va a ser la A. El isopropilo va a ser B. Y esta cadena de abajo es la cadena C. Hidrógeno al fondo, el giro ABC en sentido contrario a las agujas nos da también notación S. Por tanto, este primer diastereoisómero que acabamos de dibujar aquí es SSS. ¿Y su enantiómero cómo será? Pues todos los centros quirales de una molécula cambian su notación al pasar de ella al enantiómero. Por tanto, se trata de una molécula RRR. Ahora pasamos a dar notación RS al compuesto que tenemos aquí abajo y no vamos a dar prioridades, simplemente nos vamos a fijar en cómo están situados los sustituyentes en torno a cada centro quiral para así poder fácilmente dar la notación a partir de la que tenemos arriba. Todos los centros son S en la molécula de arriba y aquí la diferencia que tenemos entre ambas es el metilo, este metilo que aparece cambiado de posición. Cuando cambiamos dos grupos de posición en una molécula, la notación cambia. Por tanto, este centro que es S se va a convertir en un centro R. Los demás se van a mantener S igual que en la molécula de arriba. De esta forma tan sencilla conseguimos dar notación RS a este otro estereoisómero. El enantiómero que se obtiene al reflejar la molécula en un espejo tiene todos los centros cambiados. Por tanto, este centro que es R aquí será S. Este centro que es S aquí pasará a ser R. Este que es S también será R. Pasamos a la molécula de abajo. La diferencia entre esta molécula y la primera y la de arriba está en este metilo. Los demás centros se mantienen. Por tanto, el centro del metilo que tenemos a la izquierda, que era S arriba, seguirá siéndolo. Pero el de este otro metilo, como cambió hacia abajo, pasará de S a R. Y el carbono quiral del isopropilo seguirá siendo S. La imagen especular tendrá todos los centros cambiados. R, S, R. Y el último diastereoisómero del mentol tiene, con respecto a la primera molécula, tiene los centros de los metilos igual, S y S, y el del isopropilo cambiado, R. Y el enantiómero tiene todos los centros cambiados con respecto a la molécula. De esta manera se pueden dibujar todos los estereoisómeros del mentol, que son 8, como sabemos, y son 4 parejas de enantiómeros. 4 parejas de enantiómeros, moléculas e imágenes especulares. La relación entre cualquier otro estereoisómero que no sea molécula e imagen especular se llama diastereoisómero. Así, por ejemplo, las moléculas que están en la columna son diastereoisómeros entre ellas. O esta primera molécula que estoy señalando y el enantiómero de la segunda también son diastereoisómeros. Para que dos moléculas sean enantiómeros es preciso que todos los centros quirales cambien de notación. Si algún centro quiral queda sin cambiar, la relación entre esas moléculas es de diastereoisómeros. Un segundo problema: asignar la configuración RS a cada carbono asimétrico de las siguientes moléculas. Y en el apartado A vamos a dar notación RS a una molécula que tiene una cierta complejidad. Esta molécula posee dos carbonos asimétricos. El carbono del amino es un carbono asimétrico y el carbono al que se unen las cadenas que llevan el doble y triple enlace también es asimétrico. Como puede verse, son carbonos de los que parten 4 cadenas diferentes de ambos.
Vamos a empezar dando notación RS al carbono de la izquierda. Carbono asimétrico que une a nitrógeno, a carbono y a hidrógeno. Por tanto, el nitrógeno con mayor número atómico que el carbono va a ganar y va a tener la prioridad A. Tenemos que esperar un momento porque está guardando el trabajo y no me deja señalar. Bien, ya podemos seguir. Carbono asimétrico unido a nitrógeno, a carbono y a carbono. El nitrógeno gana, mayor número atómico, grupo A. Después, carbono unido a carbono que une a su vez a 2. Por aquí carbono unido a carbono que une solo a hidrógenos. Pierde. Esta cadena va a ganar, B. Carbono unido a carbono que une a hidrógenos será C y el hidrógeno el grupo de menos prioridad, D. Giro ABC en sentido de las agujas, pero con grupo D hacia nosotros. Grupo D hacia nosotros. Por tanto, es lo contrario del giro. ABC, giro en el sentido de las agujas, pero la notación es S. Al tener el grupo D hacia adelante. Volvemos a dibujar la molécula y vamos a dar notación RS al carbono de la izquierda. Al carbono de la derecha. Carbono que une a carbono, carbono y carbono. Y el cuarto grupo, hidrógeno, que pierde. Ese va a ser el grupo D ya, sin ninguna duda. Después, de los 3 carbonos a los que llegamos, uno de ellos tiene nitrógeno. Han unido solamente a carbono y a carbono. El carbono que va unido a nitrógeno gana, porque tiene más número atómico. Será la cadena A. Y después, entre esta cadena y esta, aquí tenemos un carbono unido por un doble enlace a otro, que al desdoblarlo va a ser carbono unido a 2 carbonos. Pero por aquí, como tenemos un triple, es carbono unido a 3 carbonos. Y eso le da prioridad a la cadena del triple enlace. Por tanto, el giro ABC, en sentido contrario a las agujas y con D al fondo, nos dará notación S. En esta molécula, ambos centros quirales son S. Veamos un segundo ejemplo. Esta otra molécula presenta también 2 centros quirales, 2 carbonos unidos a 4 grupos diferentes. Vamos a empezar a dar notación al centro de la izquierda. Carbono quiral unido a oxígeno, a carbono y a carbono. El oxígeno con mayor número atómico gana. Después tenemos 3 carbonos que empatan. El metilo lógicamente pierde porque solo va unido a hidrógenos. El carbono del ácido une a 3 carbonos cuando desdoblemos. Y este carbono une... el carbono del ácido une a 3 oxígenos cuando desdoblemos. Mientras que este carbono une a un solo oxígeno. Por tanto, el ácido gana. Es grupo B, carbono unido a 3 oxígenos. Y aquí es carbono unido a carbono que une a un oxígeno solo. Esa cadena pierde, será la C, y el metilo, que es el de menos prioridad, D. El giro ABC es en sentido contrario a las agujas y con grupo D al fondo da notación S a este centro. Volvemos a dibujar la molécula y damos notación al otro centro quiral, al carbono de la derecha.
Carbono unido a oxígeno. Mayor número atómico gana. Grupo A. Carbono unido a carbono y a carbono. Hay un triple empate. Este carbono une a un oxígeno y a dos carbonos. Bueno, a un oxígeno que es el átomo de mayor número atómico y es el que me interesa. Pero por aquí este carbono une a dos oxígenos. Une a dos oxígenos. Por tanto va a ganar al carbono que une a uno solo. Y el metilo no une a oxígenos, une a hidrógenos. De manera que el aldehído, al desdoblarlo, que es carbono unido a dos oxígenos, será la cadena de prioridad B, mientras que este carbono que tiene un oxígeno solamente unido a él será cadena de prioridad C y el metilo cadena de prioridad D. El giro es en sentido contrario a las agujas A, B, C, pero con grupo D hacia nosotros. Eso da una notación R a ese centro quiral. Por tanto, los centros de esta molécula son S, R. Una molécula más. Este compuesto tiene dos centros quirales, dos carbonos unidos a cuatro cadenas diferentes, el carbono del OH y el carbono del bromo. Damos notación al carbono del OH. El OH es el grupo de más prioridad, el oxígeno es el grupo de más prioridad que parte del carbono, lo demás son cadenas carbonadas. La cadena que va hacia el bromo va a ganar, puesto que el bromo está más cerca del carbono asimétrico por este lado que por este otro. Podemos comprobarlo si partimos del carbono asimétrico y vamos discutiendo átomo a átomo, carbono asimétrico unido a carbono, por aquí también, por tanto de momento hay empate, pero el siguiente carbono ya tiene bromo y por aquí no, el siguiente carbono no tiene bromo, por tanto B y C. El giro ABC, pero con el grupo D hacia nosotros, debe observarse que D queda con cuña hacia adelante, que es el hidrógeno, da notación S a la molécula. Giro en el sentido de las agujas, pero notación S, por la posición del grupo D de menos prioridad hacia nosotros. Damos ahora notación al carbono del bromo. El bromo es el grupo A, bromo grupo A. De las dos cadenas, la que va hacia el OH gana, puesto que es más corta. Es una cadena que llegas antes al OH, siguiendo por la parte de abajo de la molécula. Va a ser, por tanto, este carbono B y este C. El giro ABC en sentido contrario a las agujas da notación S de nuevo al estar el grupo D al fondo. El grupo D es el hidrógeno. Por tanto, la molécula tiene ambos centros quirales con notación S. En el apartado D nos encontramos con una molécula en proyección de Fischer. Esta molécula posee tres carbonos asimétricos. Tenemos aquí un carbono asimétrico, tenemos aquí un carbono asimétrico y aquí un tercer carbono asimétrico. El primer carbono va unido a un OH, a un oxígeno, va unido a un carbono y a un hidrógeno. El oxígeno gana. Es el grupo de prioridad A. Hay empate carbono-carbono. Sin embargo, el carbono de arriba une a dos oxígenos, mientras que el carbono de abajo une a uno solo. El aldehído gana. Es cadena B. Esta cadena de abajo es C y el hidrógeno grupo D. Debemos tener en cuenta que el grupo D está en la horizontal y por tanto, con el grupo D en la horizontal, el giro ABC, que es en sentido de las agujas, nos da la notación cambiada. Por tanto, el carbono será S. Siempre que el grupo D esté a derecha o izquierda, el giro es contrario a la notación, es decir, en sentido de las agujas S y en sentido contrario a las agujas R. Pasamos al segundo carbono. Bueno, dibujamos de nuevo la molécula y pasamos a dar notación RS al segundo carbono asimétrico de la molécula. El OH, grupo A, gana
a las demás cadenas que son carbono-carbono. El oxígeno más número atómico gana. Empate, carbono y carbono. Este carbono une a un oxígeno. El de abajo une también a un oxígeno. Hay empate. Este carbono une a su vez a otro carbono que tiene oxígeno. Este carbono une a su vez a otro carbono que es el aldehído que tiene también oxígeno, pero tiene dos. El aldehído debemos recordar que hay que desdoblarlo para ver la prioridad que tiene frente al resto de las cadenas. Por tanto, esto significa que el carbono de arriba va a ser el carbono B, mientras que el de abajo pierde y es C. Hidrógeno de nuevo en la horizontal hace que la notación sea contraria al giro. El giro ABC es en sentido contrario a las agujas, pero la notación será R, por estar D en la horizontal. Por último, dibujamos la molécula para dar notación al tercer centro quiral. El OH, grupo de prioridad A. Tenemos empate carbono-carbono. Sin embargo, ambos carbonos unen a oxígeno. Pero además el carbono de arriba une a otro carbono y el de abajo ya no tiene más carbonos, no hay más cadena. El carbono de arriba gana, es B, el de abajo C y el hidrógeno grupo D. El giro ABC en sentido contrario a las agujas pero con D en la horizontal de la proyección de Fischer hace que la notación sea R. Debemos recordar este detalle que he comentado continuamente en los ejemplos, y es que cuando el grupo D se encuentra en la horizontal, en la proyección de Fischer, esto implica que la notación es R cuando el giro es en sentido contrario a las agujas y S en el sentido de las agujas. Ahora, en el tercer problema vamos a dibujar los estereoisómeros de, de esta fórmula que nos dibujan aquí, en la que tenemos una molécula de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, un pentano, que tienen las posiciones 2, 4, un cloro y un OH. Vamos a dibujar la molécula para poder verla mejor y nos damos cuenta que la molécula presenta dos centros quirales, el carbono del cloro y el carbono del OH. Los vamos a señalar con un asterisco. Con dos centros quirales, la molécula presenta cuatro posibles estereoisómeros, 2 al cuadrado. 4 estereoisómeros posibles. Para dibujarlos, vamos a ir colocando el cloro y el OH en diferentes posiciones espaciales. Así, por ejemplo, podemos colocarlos hacia adelante, ambos, hacia nosotros, y tenemos uno de los 4 estereoisómeros. La imagen en el espejo de esta molécula nos genera el enantiómero. Así ya tenemos 2 de los 4 estereoisómeros. Si colocamos uno de los grupos al fondo, por ejemplo el cloro, y hacemos la imagen especular, obtenemos la otra pareja, la segunda pareja de estereoisómeros. De esta forma tan sencilla podemos dibujar los 4 estereoisómeros. Debemos recordar también que la fórmula 2 elevado a n no tiene por qué dar con precisión el número de estereoisómeros que la molécula posee, puesto que esta fórmula no tendrá en cuenta las posibles simetrías de la molécula. Si, por ejemplo, en lugar de un cloro y un OH en las posiciones 2, 4 tenemos dos cloros o dos OHs, la molécula presentará un plano de simetría. En algunos de los estereoisómeros presentará ese plano y esto va a hacer que el enantiómero correspondiente no exista. Es decir, la molécula y su imagen especular serán superponibles y por tanto perdemos un estereoisómero. La ausencia total de simetría, como ocurre aquí, permite que la molécula tenga sus cuatro estereoisómeros. Estas moléculas 1 y 2 son una pareja de enantiómeros. Las moléculas 3 y 4 son la segunda pareja de enantiómeros. Y todas las relaciones posibles entre
entre esos cuatro estereoisómeros que no sean 1, 2 y 3 y 4 se llaman diastereoisómeros. Diastereoisómeros son todas las combinaciones que no sean 1, 2 y 3, 4. En el problema 4 nos dan un par de moléculas y tenemos que indicar la relación existente entre ambos miembros. Bueno, lo primero, para indicar qué relación existe entre estas moléculas, debemos fijarnos primero en si son isómeros, es decir, si poseen la misma fórmula molecular. Para ello, contamos todos los átomos que posee cada una de las dos moléculas y miramos a ver si coinciden. Esta molécula tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos y esta tiene 5 carbonos también. Por tanto, al tener el mismo número de carbonos, podemos decir que son isómeros. A continuación, los isómeros se dividen en dos familias. Se dividen en estructurales y estereoisómeros. Para ver de qué familia son, nos fijamos en la conectividad de los átomos, es decir, en cómo están unidos los átomos en cada una de las moléculas. Y observamos que todos los átomos unen exactamente igual. Ambas moléculas son un ciclo de 4 que tiene un metilo. Por tanto, estas moléculas pertenecerían a la familia de los estereoisómeros. No son estructurales porque todos los átomos están unidos igual. Son estereoisómeros. Es decir, se diferencian por la disposición espacial de los grupos. Para que dos moléculas sean diferentes, es necesario que exista al menos un centro quiral. Sin un centro quiral, las moléculas no pueden ser distintas, serán iguales. Estas moléculas no poseen carbono asimétrico, no tienen un carbono asimétrico y por tanto no son moléculas diferentes. Estamos ante la misma molécula, es decir, estas moléculas son iguales, la relación entre ellas es de iguales, la misma molécula. Son moléculas giradas una respecto a la otra, pero la misma. Para que pudieran ser estereoisómeros y clasificarlas en enantiómeros o diastereoisómeros, se requiere al menos un centro quiral. Ahora vamos a ver un segundo ejemplo. De nuevo, contamos los átomos que tiene cada una de estas moléculas y comparamos a ver si son los mismos. Tienen un cloro, 3 flúor, carbonos tenemos 1, 2, 3 carbonos, 4 carbonos, aquí también hay 4 carbonos. Hidrógenos el mismo número. Son moléculas con la misma fórmula molecular, por tanto se trata de dos isómeros. Ahora vamos a mirar si son estructurales o son estereoisómeros. Los enlaces que unen los diferentes átomos son iguales en ambas moléculas. Carbono que une a cloro, a metilo, a metóxido y a CF3. Aquí exactamente igual. Misma conectividad, por tanto, esas moléculas son estereoisómeros. Pero para que sean realmente estereoisómeros, es decir, moléculas diferentes, cuya diferencia es la distinta disposición espacial de grupos, se requiere un centro quiral. Y estas moléculas lo tienen. Carbono unido a 4 cadenas diferentes. Por tanto, con un solo carbono asimétrico, estas moléculas pueden ser enantiómeros. Podrían ser una pareja de enantiómeros. Pero aún nos queda una cosa por ver, y es que no sean iguales, porque podrían estar giradas una respecto a la otra y parecernos diferentes. ¿Cómo podemos comprobar que son moléculas distintas y que son enantiómeros? Dando notación RS al centro quiral. Si una es R y otra es S, son dos moléculas diferentes. Damos notación a este centro. El cloro, grupo de más prioridad por número atómico. El oxígeno gana al carbono, grupo B. El CF3, grupo C. Metilo pierde, grupo D. En la proyección de Fischer, con el grupo de arriba, el giro nos da la notación. Giramos A, B, C en sentido contrario a las agujas. Por tanto es S. Centro quiral S. Pasamos a la otra molécula. Cloro grupo A. Metóxido grupo B. CF3C. Y tenemos metilo D. Giramos ABC. ABC giro en sentido
contrario a las agujas, pero con grupo D en la horizontal. Por tanto, ese giro me da notación R. Estas moléculas son enantiómeros. Se trata de una pareja de enantiómeros. Tenemos los mismos átomos, unidos de igual manera, pero orientados en el espacio de forma diferente, enantiómeros. Seguimos con un ejemplo más. En este caso, si vamos contando el número de átomos que poseen ambas moléculas, comprobamos que en número de carbonos tenemos 5 carbonos, aquí también tenemos 5 carbonos, un cloro, un bromo, aquí también, hidrógenos, mismo número de hidrógenos. Estas moléculas son isómeros. Sin embargo, la conectividad de los átomos es diferente. Aquí los carbonos se conectan formando una cadena lineal y aquí tenemos una cadena ramificada. Por tanto, estas moléculas son distintas. Estas moléculas son isómeros, pero se trata de isómeros estructurales, porque la conectividad de los átomos es diferente. No es solo una cuestión de disposición espacial de grupos, están unidos los átomos de forma distinta. Por tanto, se trata de dos isómeros estructurales que podríamos clasificarlos en isomería de cadena, isómeros de cadena. Un ejemplo más. En el apartado D nos vuelven a dar dos compuestos, uno en proyección de Fischer, otro dibujado con cuñas y líneas a trazos. Lo primero, comprobar que los átomos de ambas moléculas son los mismos, cloro, bromo, 2 carbonos, hidrógenos tenemos 3, 4 hidrógenos. Se trata de moléculas con el mismo número de átomos, es decir, misma fórmula molecular, por tanto estamos ante dos isómeros. Ahora nos fijamos en cómo unen los átomos, y unen exactamente igual en ambas moléculas. Un carbono que une a cloro, bromo, metilo, hidrógeno, y aquí también. Eso nos lleva por el camino de los estereoisómeros. Estas moléculas no pueden ser isómeros estructurales puesto que tienen la misma conectividad, pero sí pueden ser estereoisómeros. Y dentro de los estereoisómeros hay dos opciones, enantiómeros o diastereoisómeros. Pero lo primero, para que puedan ser estereoisómeros se requiere un centro quiral, y estas moléculas lo tienen. Aquí tenemos un carbono asimétrico, tanto en una como en otra. Vamos a dar notación RS para ver si son enantiómeros o diastereoisómeros, aunque cabe una tercera posibilidad y es que sean la misma molécula. Al dar notación RS, si nos sale la misma notación en una y en otra, se trata de la misma. Si salen notaciones cambiadas, se trata de enantiómeros. Y diastereoisómeros no es posible que sean, porque hay un centro quiral nada más. Los diastereoisómeros requieren dos centros quirales, uno que cambia y otro que no. Damos notación RS a la primera molécula. El bromo gana A, cloro B, metilo C, hidrógeno D. Giro en sentido contrario a las agujas, A, B, C, pero con D en la horizontal implica una notación R. En esta molécula las prioridades son bromo A, cloro B, metilo C, hidrógeno D, hidrógeno hacia adelante. El giro en el sentido contrario a las agujas, A, B, C, nos da una notación R. Por tanto, estas moléculas son iguales. Aunque aparentemente parecen diferentes, la notación indica que se trata de la misma molécula. No son enantiómeros, sino el mismo compuesto. En el problema 5 vamos a dibujar las estructuras de los siguientes compuestos. El primero es el 1R3R13-diclorohexano. Dibujamos la molécula, un hexano, diclorociclohexano. Un ciclohexano con cloros en posición 1,3 y tenemos que pintar la molécula en el espacio de manera que ambos centros sean R. Vamos a dar prioridades a las cadenas que parten de este carbono. El cloro es el grupo A. Esta cadena que llega antes al cloro tomará prioridad y será la B, y esta C. Como podemos observar, el giro es adecuado, es en sentido de las agujas. Esto implica que poniendo el cloro hacia adelante y el hidrógeno al fondo, nos va a quedar R la molécula. Cloro hacia adelante, cloro grupo A,
B, C. El giro R con grupo D al fondo. Por tanto, ya tenemos dibujado ese centro quiral de manera que la notación sea R. Si nos fijamos en el carbono, en este otro carbono asimétrico, el cloro es la cadena A. La cadena que sube hacia arriba llega antes al cloro que la que va hacia abajo, por tanto será la B y esta la C. El giro no es adecuado, es en sentido contrario a las agujas, lo que le daría notación S. Por tanto, vamos a colocar el hidrógeno vamos a colocar el cloro al fondo y el hidrógeno hacia adelante para que esa notación cambie. Lo vamos a disponer de esta forma. Cloro grupo A, este carbono grupo B porque es carbono unido a carbono y el siguiente tiene cloro y por aquí tardamos más en llegar al halógeno. Este carbono es el grupo C, hidrógeno grupo D, y el giro en el sentido contrario a las agujas, pero con D hacia adelante, nos da una notación R. Por tanto, los grupos dispuestos en el espacio de esta forma nos permiten obtener el estereoisómero 1R3R del 1,3-dicloro ciclohexano. Un segundo ejemplo. Ahora vamos a dibujar el 3R4R 3-cloro 3-metilhexano. Dibujamos la cadena de la molécula con cloro en 3 y metilo en 4. La molécula presenta dos carbonos asimétricos. El carbono del cloro y el carbono del metilo ambos son asimétricos. Nos vamos a fijar primero en el carbono del cloro. Necesitamos una notación R para él y para el metilo también R. Cloro grupo de más prioridad. De las dos cadenas gana la cadena del metilo. Carbono unido a carbono que une a 2 frente a la cadena de la izquierda que es carbono unido a carbono que une a 1. Es decir, cloro A, este carbono B, este C. El giro en sentido contrario a las agujas nos da notación S. Por tanto, hay que meter el cloro hacia el fondo y el hidrógeno hacia nosotros. Esta disposición es adecuada. Cloro A, B, C, giro en sentido contrario, pero con D hacia adelante, será R. Hacemos el mismo procedimiento con el carbono del metilo. Este carbono tiene una cadena de prioridad A aquí. El cloro hace que esta cadena gane. El etilo será la cadena B y el metilo la C. El giro ABC es en sentido contrario a las agujas. De manera que tenemos que poner el hidrógeno hacia adelante y el metilo al fondo. Hidrógeno hacia adelante y metilo al fondo nos va a dar un centro quiral con notación R. Y es la molécula que nos pide dibujar el problema. El estereoisómero 3R4R del 3-cloro-4-metilhexano. En el apartado C vamos a dibujar el isómero meso, molécula con un elemento de simetría que va a ser un plano del 1,3-dimetilciclopentano. Dibujamos la molécula. Nos interesa el isómero meso, es decir, la molécula que tiene los dos metilos hacia adelante o al fondo. Y bueno, ya lo tenemos dibujado. Podemos dar notación RS, pero no se requiere más. Esta molécula presenta un plano de simetría que la convierte en una forma meso y hace que no presente ni actividad óptica ni tiene enantiómero. La imagen en el espejo de esa molécula es superponible. Este centro le he dado notación y parece que es R y el de abajo S. Carbono A del centro de arriba, A, B, C, R. Del centro de abajo, carbono A, carbono B, carbono C. Giro en sentido contrario a las agujas, con hidrógeno al fondo, S. Un isómero ópticamente activo del 1,2-dimetilciclobutano. Pues debemos colocar los metilos a lados opuestos trans, uno hacia arriba, otro hacia abajo. Esto nos dará un isómero ópticamente activo de la molécula. Bueno, y hasta aquí llegamos con estos problemas de estereoquímica, centrados sobre todo en dar notación RS a una serie de moléculas, algunas
con una relativa complejidad, y también en poder encontrar la relación entre dos moléculas, ver si esas moléculas son isómeros o no, si en el caso de ser isómeros, si son estructurales o estereoisómeros, y en el caso de ser estereoisómeros, si son enantiómeros o diastereoisómeros.